Bueno, bienvenido Luis Guillermo Inciarte, vicecomodoro, además secretario general y vocero principal de la Organización de Salvamento y Seguridad Marítima y Espacios Acuáticos de Venezuela, Luis Guillermo. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, porque de verdad ustedes en los últimos tiempos han cubierto un espacio necesario, un espacio importante de orientación, de dar información, porque están ocurriendo, Luis Guillermo, tantos episodios en el mar, naufragios, el tema de la diáspora, los que se marchan en forma improvisada hacia islas del Caribe como Trinidad y Tobago, lo que recién ha ocurrido ahora en el Delta, en fin, son muchas cosas y a ello hay que sumarle algo que por lo general lo vemos en películas, pero que está ocurriendo desde hace tiempo en el país, como es la piratería, el asalto en el mar a embarcaciones venezolanas. Así que te renuevo el agradecimiento y entremos en detalles. Sí, muchísimas gracias, Carlos, por esta invitación. Y bueno, en efecto, la organización ONSA Venezuela, que es una entidad no gubernamental, lo que hace es agrupar a la comunidad, a los interesados de los espacios acuáticos, en apoyo a las autoridades que, bueno, si bien es cierto, se mantienen muy buenas relaciones, pero hay eventos desafortunados que tenemos que reseñar y comunicar, ¿no? Y entre ellos temas de accidentes marítimos, como ha sido la tragedia del caso Thor, y los temas de piratería marítima, que recientemente hay un caso emblemático con el velero Clinker. Ahora, ¿qué está pasando? Que han ocurrido en forma tan seguida, una cantidad de incidentes. No sé si en el pasado era así, por lo menos la información que era muy básica indicaba que no lo fuera, pero están pasando muchas cosas. Hay descuido, hay mala orientación, no hay una orientación definida de parte de la autoridad marítima. ¿Qué ocurre? Bueno, debido, entre otras cosas, a la pandemia y que las embarcaciones han estado paradas durante mucho tiempo, eso va a generar una tendencia a que hayan probablemente mayor incidentes ahora, porque los sistemas generales por tema de mantenimiento en las embarcaciones van a tener más problemas que lo normal. Ahora bien, también hay un tema de infraestructura nacional que no es secreto para nadie, temas de combustible, temas de electricidad, que dificultan a veces a las autoridades tener esa capacidad de respuesta inmediata y que, bueno, hay que solucionarlo, Sí, ¿no? claro. Pero existe también ese asunto y, bueno, estos accidentes, los incidentes ocurren con mucha más regularidad de lo que hemos visto en estos días, pero lo que ha ocurrido es que esos incidentes se han convertido en tragedias, Sí, eso es lo en más triste, ¿no? accidentes trágicos, como, bueno, los últimos dos que hemos visto, más el tercero, que, bueno, en el orden es la lanchamotor Thor, el caso del velero Clinker y el Don Rafa Jr. Pero lo que pasa también que ha habido unos naufragios motivados por lo que te mencionaba anteriormente, Luis Guillermo, que es la diáspora, la gente que se va, la gente que se marcha, por ejemplo, a Trinidad y Tobago, la gente que incluso se atreve a ir a Curazao, Aruba o Bonaire, que son islas también cercanas a Venezuela. Bueno, la desesperación, la crisis, todo eso tiene una motivación particular de por medio. Pero está pasando, como comentábamos, de manera muy frecuente. ¿Qué ocurre allí? Hay improvisación, hay falta de autoridad, hay una mala orientación, hay capacidad profesional desde los puertos para orientar a las embarcaciones que parten a la mar. Mira, es un conjunto de situaciones que han hecho esta tormenta perfecta. En el caso de Oriente te puedo decir que no necesariamente tiene que ver con la diáspora. La relación entre Venezuela y Trinidad siempre ha sido de comercio. Ha existido, sí. Ha existido. Y en realidad la mayor cantidad de personas que viajan a Trinidad es ida por vuelta, pero viajan con gran cantidad de dinero en efectivo para comprar en Trinidad y se regresan con una gran cantidad de artículos de carga, que evidentemente son carga para la embarcación. Y las mafias organizadas
están haciendo sus desastres en la Ahí es zona. donde viene el tema de la piratería, ¿no? Ahí es donde viene el tema de la piratería. Hemos observado que la zona de Oriente es una zona que está fuera de control en cuanto al tema de piratería marítima. Y en algunos casos se han reseñado eventos como accidentes marítimos que al final tienen que ver con piratería, con el ataque de la delincuencia a estos grupos. También, por supuesto, a bordo hay inmigrantes ilegales, inmigración ilegal, entonces eso ya hace que la embarcación salga con irregularidades, entonces sale de un lugar que no tiene control. Sí. Y Sí, no es reportada, No. sale de una manera clandestina, pudiera decirse. Correcto. Lo que ha pasado, o sea, por eso te hablo de una combinación de factores, un tema de aumento de la piratería, aumento también del tráfico en cuanto a tanto operaciones comerciales, Sí, sí. la gente va a Trinidad a comprar y regresa con unas cargas enormes y bueno, eso también no ha contribuido con la seguridad, a la navegabilidad del buque, que lo hace más inestable. Evidentemente, si tú sabes que hay un peñero que va con $30,000 en efectivo Claro. entre los bolsillos, entonces, y evidentemente hay un tema de control que tiene que ver con la supervisión de la autoridad de que estas embarcaciones salgan adecuadamente, pero también salen de puertos escondidos, porque van con irregularidades. Entonces, mira, Sí, se ha eso, juntado... sí, es verdad, son muchos factores. Ahora bien, la Armada venezolana no tiene la suficiente capacidad de cobertura de los mares venezolanos que son tan amplios y tan grandes. Bueno, sí la debería tener si tuviese todas las unidades operativas. Por ejemplo, la Armada de Venezuela cuenta con el Comando de la Escuadra, el Comando de Infantería, el Comando de Guardacostas, el Comando Fluvial y el Comando Aeronaval. Es una fuerza integral. El tema de la piratería, en nuestra opinión, está tan arraigado ya en las costas que yo diría que esto es un tema del Comando de Infantería. Claro. Aquí hay que hacer una limpieza de las organizaciones irregulares que están en la zona. No, y la investigación iba además a profundizar la vigilancia, ¿no? Claro, hace pocos años asesinaron a un oficial y a un suboficial de la Armada que estaban haciendo una inspección, 2, 3 personas solos en la costa. Entonces, esto se trata de algo ya mucho más grande y bueno, los comandos operacionales están. Lo que necesitan es operación, o sea, entrar en operación y eso nosotros lo desconocemos, cuál es la situación en realidad de las unidades y de cómo estén Claro, pero organizados. ustedes que forman parte no de la estructura gubernamental, pero sí que dan un apoyo en este sentido, me imagino que habrán comunicado, habrán conversado, habrán intercambiado sobre cómo tratar de reforzar todo esto, porque es una responsabilidad ya del Estado venezolano como tal. Sí, tal cual. Nosotros lo que hacemos es representar a la comunidad y llevar esto ante las autoridades. Y bueno, se tienen canales de comunicación, a veces fluyen mejor que en otras oportunidades, otras veces no tanto, pero en vista de todo esto que ha ocurrido, bueno, la organización ha, digamos, desplegado una estrategia para restablecer y ahondar con estos canales de comunicación para ver la posibilidad de llegar a soluciones que la comunidad a través de ONSA pueda aportarles, ofrecerle información de su interés para que ellos finalmente, acuérdate que son un órgano, por ejemplo, la Armada es un componente de la Fuerza Armada, es militar. Entonces, sus estrategias operacionales no son públicas, no las develan. Bueno, y también, bueno, eso hablamos al retorno, hagamos una pausa, Luis Guillermo, sobre cuál es el tipo de colaboración que puede tener también la Autoridad Marítima de Trinidad y Tobago, que es el caso más emblemático donde se están registrando hechos mayormente irregulares de piratería. Bueno, conversamos con el vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte, quien es secretario general y vocero principal de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima. Bueno, continuamos conversando con Luis Guillermo Inciarte, quien es secretario general y vocero principal de ONSA.
Bueno, hablábamos un poco de la colaboración también de la contraparte, en este caso de Trinidad y Tobago, de la Autoridad Marítima. ¿Han hecho ellos? ¿Se han ayudado también en ese sentido? Bueno, las autoridades de Trinidad hacen su trabajo, que es defender y controlar sus espacios acuáticos, Claro. en este caso. Pero si del otro lado, si de este lado venezolano no hay ese control y hay un exceso de tráfico irregular, evidentemente eso ha causado incidentes, ha causado conflictos con la autoridad, porque bueno, digamos que han llegado a niveles de saturación de, señores, no hagan esto, no hagan lo otro, y bueno, eso no justifica un maltrato, eso no justifica un rechazo a nosotros como seres humanos, como venezolanos. Hay unos protocolos a seguir, ¿no? Pero, sin lugar a duda, hay unas relaciones un poco, digamos, desagradables de parte y parte, porque por un lado se insiste a veces en no cumplir con las normas Sí, que se ellos exigen. burlan de digamos, el protocolo, por llamarlo de alguna forma, Correcto. las reglas del juego establecidas para la navegación y se Correcto. presentan esas irregularidades, hay contrabando, hay tráfico de personas, hay problemas de comercio que se presentan con el asalto, hay problemas de drogas también, Sí, en ese sentido que es muy grave. Es que es probable que una de las primeras fuentes de financiamiento en la zona sea el tema del narcotráfico. Entonces, bueno, es un problema muy complejo que, como te digo, en este caso con las autoridades trinitarias se trata de llevar la mejor relación, pero hay conflictos en el escenario, en la escena, porque, bueno, saturación de problemas y, bueno, que no justifican nunca un maltrato hacia ninguna persona, independientemente de su nacionalidad. Pero allí es necesario que la autoridad nacional y la comunidad también entre en un proceso de acuerdo para, bueno, buscar soluciones, porque la No, zona sin oriente duda. es innavegable. Bueno, fíjate, voy a retornar a algo que ya abordábamos en el segmento anterior, un poco el tema de seguridad, la navegación, los que zarpan, la improvisación, el autorizar a embarcaciones no aptas para navegar en un mar tan encrespado y en ciertas épocas del año, por ejemplo esta que es época de huracanes y también de mucha agitación en la mar. En ese sentido, ¿qué es lo que está ocurriendo? Gente que también sale solapadamente, sale en forma escondida, se van a navegar, me voy a la Tortuga, me voy a Los Roques, me voy a la Orchila, me voy, en fin. Sí, bien. Aquí, Y la embarcación no tiene la capacidad suficiente, bueno, y que además que se burlan las reglas del juego, ¿no? Carlos, no puedo dejar de comentar que se ha observado, es evidente, que ha habido un descuido por parte de los controles de la autoridad en cuanto a las inspecciones que se le han hecho a algunas embarcaciones. Sin embargo, hay que destacar que el responsable de la seguridad de un buque es su capitán, no la autoridad. Así como cuando tú sales de tu casa en tu vehículo y no necesitas pedirle permiso a nadie, ni nadie te hace una inspección cada vez que tú sales, en el mar es igual. Las inspecciones se hacen una vez al año. El resto del tiempo el responsable de que lo que se revisa en la inspección se mantenga y se cumpla es el capitán. Entonces, hay una falta de cumplimiento de parte de los capitanes de barco en el tener los equipos de seguridad marítima, indistintamente que ha habido un descuido posiblemente de parte de la autoridad y que también hay un tema de infraestructura que no ayuda. Por ejemplo, el tema de la embarcación Thor, lo primero una de las cosas que pasó ahí desde el punto de vista de infraestructura es que no hubo el suficiente chequeo de que la embarcación hubiera arribado en el momento que lo dijo. El zarpe en las embarcaciones deportivas, de deporte y recreo, no es un permiso, no requiere una inspección, es una notificación a la autoridad que se le dice, yo voy a salir para acá y estimo llegar a tal hora. Ahora, esa embarcación Thor estaba en capacidad de llegar a la Tortuga, había hecho el viaje antes, su capacidad digamos, el número de pies, en fin. Mira,
en primera instancia fue un tema de exceso de confianza y evidentemente de no cumplimiento de los equipos de seguridad que esa embarcación debía tener. Entonces, digamos que el 50% o más de la responsabilidad es del capitán de haber tenido, y será siempre el capitán, de tener los equipos. La autoridad lo que hace es revisar que tú cumples cada cierto tiempo y en caso de que necesites ayuda, actuar rápidamente, cosa que eso es otro tema que ya no depende del capitán, sino de la Autoridad Acuática Nacional, y en eso estamos trabajando a ver qué solución le damos. Bueno, gracias por todos estos detalles. Son temas que por lo general no se abordan, pero es necesario, Luis Guillermo, que se aborden y que la gente conozca más sobre el tema de la navegación. Sobre todo, bueno, se convirtió en una circunstancia emblemática por lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, pero es necesario tener conocimiento y saber de todas estas cosas. Así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Nos vamos a una pausa, conversamos con el vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte, quien es secretario de ONSA, la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima. Nos vamos a la pausa, repito, y al retorno, arte y espectáculos en Lo Actual.